Buenas tardes, mis hermanos. Nuevamente estamos con ustedes para compartir este día la palabra de nuestro Dios. Hoy queremos hablar de una persona y esa persona es el Espíritu Santo. Por eso hoy el tema le hemos puesto Conociendo al Espíritu Santo. Hoy en estos días hay una nueva búsqueda del Espíritu Santo. Hermanos de cualquier denominación o religión andan buscando verdaderamente esa relación con Dios a través de su Espíritu Santo, porque estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. El periodo del Antiguo Testamento puede llamarse la época del Padre, el periodo de los Evangelios, la época del Hijo. Desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, la época del Espíritu Santo. Todo lo relacionado con la doctrina del Espíritu Santo debe de ser, por consiguiente, de interés especial a los que vivimos en esta época, de especiales y maravillosos, y yo diría, grandiosos privilegios. Sin embargo, la mayoría de nosotros los creyentes vivimos ignorantes de lo que concierne al Espíritu Santo. Por eso hoy yo le llamé Conociendo al Espíritu Santo. Y lo contestaremos con unas preguntas. La primera de las preguntas, vamos a decir, es ¿quién es el Espíritu Santo? Y para eso, pues vamos a darle lectura a un pasaje que está ahí en el Evangelio según San Juan, del capítulo 14 al versículo 21. Dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Grande bendición, grande privilegio, y por eso hoy lo primero que queremos es preguntarnos, ¿quién es? Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo es una persona. Lo leímos ahí en Juan capítulo 14 del versículo 15 al 17, un consolador, una persona que consuela, que tiene las mismas características del que ya estaba. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, una persona no es porque tiene carne y hueso, una persona es porque tiene capacidad de poder decidir, animar, consolar. Es una persona concreta, alguien que tiene personalidad. Y en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, dice esto: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra que se le llama la obra triple del Espíritu Santo. Capaz ¿de qué? De convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13 y 15, si tú quieres darle lectura, te lo dejo ahí. No queremos agrandar mucho, pero sí queremos que tengas para conocer bien quién es el Espíritu Santo. Es una persona, no es un fuego, no es una fuerza activa, no es electricidad, no. Es una persona concreta, alguien que tiene personalidad de convencimiento, de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y también es una persona, porque si es una persona se identifica con las dos personalidades, grandes personalidades de la Biblia.
se identifica con el Padre, el Hijo, de tal manera que indica una personalidad. Y ahí en Mateo 28, el versículo 19, es un pasaje muy conocido y lo decimos, lo describimos en unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa personalidad se une a otras dos personalidades para poder decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la bendición de conocer o de ir conociendo al Espíritu Santo como una persona. Te dejo otras dos pasajes ahí en 2 Corintios 13, 14 y en Hechos 15, 28. Pero también al Espíritu Santo se le atribuyen hechos personales. ¿Cuáles son? En Apocalipsis 2:7 hace intercesión. En Apocalipsis 2, versículo 7, fíjate lo que dice este pasaje para que nosotros nos gocemos y disfrutemos de esa bendición de lo que es el Espíritu Santo, porque queremos conocerlo. ¿Quién es? Bueno, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Quiere decir que al que habla, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es una persona que se dirige con esa capacidad, se dirige a las iglesias, pero también es una persona, el Espíritu Santo, que intercede, que es capaz de interceder, oílo bien, de interceder por nosotros. En el versículo 26 del capítulo 8 de Romanos dice: y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oílo bien, con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Esa es la bendición de esa persona, pero también tiene la capacidad de llamar, de escoger. Dice en el capítulo 13 del versículo 2 de Hechos, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿A quién se dirigió? A su iglesia. El Espíritu Santo llama, escoge, pero también nosotros sabemos y conocemos que en esa obra maravillosa del Espíritu Santo es una obra desde Génesis, donde empezó esta obra en el capítulo 1, versículo 2. Fíjense, es Dios en acción. El Espíritu Santo es Dios en acción. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, ¿quién? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero también, así como se movía con toda libertad, también tenía otra capacidad el Espíritu Santo, no solamente de moverse, sino también de crear. Oílo bien, el único que puede crear es Dios, pero también el Espíritu Santo y también Jesucristo. Por eso en este capítulo 33, versículo 4, dice: y el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el Espíritu de Dios me hizo.
y el Espíritu de Dios me hizo. En la formación de un nuevo pueblo, en esa formación de un nuevo pueblo, este Espíritu de Dios se manifestaba. Y lo podemos ver ahí en Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 20, dice así, para que nos demos cuenta cómo: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Fíjate, ¿quién estaba ahí? Y enviaste tu buen espíritu. El espíritu con mayúscula habla del Espíritu Santo. En la formación de ese nuevo pueblo que salió de Egipto, que venía y que alimentó, pero también que dio el agua necesaria para satisfacer su sed. Y también en Jueces, capítulo 13, en Jueces, capítulo 13, versículo 25. Jueces, capítulo 13, versículo 25, dice: cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos esa oportunidad, esa bendición, y espero que esto que hoy estamos viendo, tú lo tengas. Es un video y espero que si es necesario, pues las citas las vayas viendo muy en lo personal. Y el Espíritu de Jehová, dice Jueces 13:25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Quién era este? Sansón. La introducción de este pueblo que era Sansón, la bendición de este Espíritu Santo moviéndose. En segundo libro de Samuel, también en el capítulo 23, versículo 2, dice así: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y luego, para culminar esta parte, en el capítulo 11 de Ezequiel, versículo 5, esta bendición, esta oportunidad de darnos cuenta de la personalidad del Espíritu Santo nos habla, nos dice que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es un fuego, no es un gas, sino es una persona. Dice así: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Si tú te fijas, aquí habla de dos espíritus, el Espíritu de Jehová y nuestro espíritu. Y esa diferencia nos muestra que el Espíritu de Dios tiene capacidad para tomar decisiones, para hablar y para convencer, para poder crear, para poder ser una persona. Por eso hoy queremos decirte, en esa bendición, tú tienes esa oportunidad de conocerlo. Y no lo vas a conocer en una religión, lo vas a conocer en una relación exactamente con Él. Con ese espíritu, cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces lo que tú eres, un pecador arrepentido, queriendo iniciar una relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Él es el que te convence. Lo veíamos en Juan. Él te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. No una religión, no una iglesia, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y esto lo vemos aquí. Fíjense en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer
siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hoy te invito, hoy te animo. No podemos vivir una relación, no podemos vivir ese conocimiento del Espíritu Santo si no nacemos de nuevo. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo? El agua que simplifica o que ejemplifica la palabra de Dios es la que te es hablada, la que es compartida y te convence el Espíritu Santo de que esa palabra es verdadera. Y cuando el Espíritu Santo acomoda la palabra de Dios a tu corazón y reconoces que tú eres pecador, el Espíritu Santo entonces redarguye ese corazón y este corazón cae de rodillas ante Dios pidiéndole perdón. El Espíritu Santo es el que te va a convencer de pecado y de justicia, por cuanto Cristo Jesús murió por ti. Por cuanto Cristo Jesús pagó por tus pecados y cada uno de esos pecados ya fueron pagados para que tú hoy puedas levantarte como un hijo de Dios, perdonado y arrepentido y perdonado. Por eso hoy, nacer del Espíritu es cuando el Espíritu Santo empieza su obra. Y cuando empieza su obra, el Espíritu Santo mora en ti. Y cuando mora en ti, Él empieza una obra maravillosa. Empiezas a nacer de nuevo. Y un nuevo nacimiento no se da de un día para otro. Se necesitan dos personas, un hombre y una mujer, para gestar un bebé. Y ese bebé no nace en el momento que se juntó un hombre y una mujer, sino que es depositada la semilla en la mujer y ese bebé se va gestando y se va dando durante 9 meses para dar a luz. Nosotros no sabemos en qué momento el Espíritu Santo nos convence, pero una cosa sí es cierta, tú por dentro ya no eres el mismo. Tal vez sigas haciendo cosas que no debes. Tal vez pienses cosas que no debes, pero ya no las haces como las hacías antes. Hoy el Espíritu Santo te redarguye y te lleva en otra dirección, la dirección de la bendición, de vivir una relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso hoy, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, toca un tema el Señor Jesucristo para que nosotros, en medio de tanta situación difícil, podamos tener la responsabilidad de que, guiados por el Espíritu Santo, seamos esa nueva creación. Dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La bendición del Espíritu Santo en nosotros es la bendición del poder más grande que hayamos recibido para decirle al mundo, ahora soy diferente. No porque haga cosas diferentes, sino porque soy nueva criatura. Y dice allí, en la carta de 2 Corintios 5:17, he aquí nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es cierto, ahí es donde empieza la grande bendición de ser un embajador, un testigo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, convenciéndome a día, redarguyéndome a día para pedir perdón a Dios
cuando cometo un pecado, cuando reconozco que desobedezco a Dios, cuando no hago lo que debo de hacer, ni soy lo que debo de ser. Por eso hoy, el Espíritu Santo, ¿qué es? Es Dios en acción. Es Dios en acción, pero acción liberadora. Nos libera. ¿De qué nos libera? Lo primero que nos libera es del pecado. Fíjate cómo la bendición más grande, lo dijimos hace un momento, está ahí. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente entra en nosotros, nos convence. Dice ahí en Efesios 1 del versículo 13 y 14, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Herencia hasta la redención. ¿Redención qué es? Libertad, liberación. ¿Y de qué nos libera? Del pecado. ¿Cuándo? Dice, cuando escuchas la palabra, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, no en la palabra, en él. ¿Quién es él? Jesucristo, el Salvador del mundo. Te libera del pecado, pero también te libera, ¿qué dice ahí? De la mentira. Te libera de la mentira. Y esto es algo que tristemente, ¿cómo cuesta trabajo, va? Porque no es una obra de un día para otro, pero es una bendición. Ahí en el capítulo 15 de Juan, versículo 26 dice: pero cuando Él venga, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu ¿de qué? De verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿El Espíritu de qué? De verdad. Ese es el Espíritu que ahora opera en cada uno de nosotros. Antes, ¿cuál espíritu operaba? El de la ira, el de la mentira. Pero ahora opera el espíritu de la verdad. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os dará a saber, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Si te fijas, Él os guiará. Es el Espíritu de verdad. ¿Y el Espíritu de verdad dónde te guía? Pues a la verdad. Pero el Espíritu de mentira te guía a la mentira. Por eso el Señor Jesús, cuando lo confrontaron y dijeron: tú no eres quien para liberarnos. Y dice: pues si ustedes son hijos de Dios, las cosas de Dios harían. Pero como son hijos del diablo y el diablo es mentiroso desde el principio, pues lo único que demuestra de quién son hijos. Por eso dice aquí, Primera de Juan 5:6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, Él es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también el Espíritu Santo lo dice. Él es el Espíritu de verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero también dice, más el capítulo 14, versículo 26 del Evangelio según San Juan, dice que Él viene a levantarnos esa ignorancia, a quitarnos esa ignorancia que muchas veces hemos tenido al no conocer la verdad. Dice versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Espíritu Santo. Él os enseñará y te recordará. Te va a ayudar, te va a sanar también ¿de qué? De la enfermedad. Ahí en el capítulo 10 de Hechos, versículo
38 dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una de las verdades más hermosas que aquí me gusta es ver a la Trinidad trabajar. El Espíritu Santo en Jesús y Dios estando con ellos. Esa es la bendición para sanar y echar fuera demonios. Dice así: y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. El Espíritu Santo y Jesús trabajando, y el Dios del cielo y de la tierra trabajando también. Pero también te quita, te libera ¿de qué? De complejos. Ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, habla de lo que ahora el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo es en nosotros. Dice ahí: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y dice, versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Tú crees que haya en este pasaje, en el fruto del Espíritu, haya complejos? No, no los hay, porque hay gozo, hay paz, hay amor. Todo eso es gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero también ahí en Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a las medidas de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir? No hay baja ni alta autoestima. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña que nosotros ni somos más ni somos menos. Según la medida de fe que Dios me ha dado, yo soy hijo de Dios. Y no soy más ni soy menos, que aunque fui y hice cosas horribles, Dios ahora me ubica como hijo de Él. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, no buscamos ni creemos en baja o en alta autoestima. Y el Espíritu Santo es divino. Esta parte es muy hermosa. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, es divino. Eso lo sabemos, pero el Espíritu Santo también. Pero no son una, sino son tres diferentes personas trabajando con un solo propósito: la restauración del hombre y la bendición del hombre para poder llegar a vivir en santidad. Por eso ahí en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 14, dice así con respecto al Espíritu Santo. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es eterno, es eterno. Pero también el Espíritu Santo, ¿qué es? Es omnipresente. Uno de los salmos más hermosos de la Biblia con respecto a esto que es el Espíritu Santo, con respecto a lo que es Él, porque el Espíritu Santo, cuando lo vemos ahí, entonces nos damos cuenta que verdaderamente es una persona. Y es una persona divina, porque no solamente es una persona, sino que es una persona divina. Salmo 139, versículo 7, dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué quiere decir? Que es omnipresente. El Espíritu Santo, donde quiera está, igual que Dios, igual que Jesucristo. Pero también el Espíritu Santo, en 1 Corintios, capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11, nos dice también que es omnisciente. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vas a ver, porque Él conoce
todo lo de nosotros. Primera a los Corintios, es más, aún lo de él dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué escudriña? Aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y tiene esa autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad de poder decidir sin necesidad de preguntarle a nadie más, porque es el Espíritu divino. Autoridad para poder moverse con toda libertad en sus decisiones. Ve, Hechos 16, versículos 6 y 7. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¡Qué bendición, va! La autoridad del Espíritu Santo como persona. ¿Y cómo opera el Espíritu Santo? Como consolador, defensor y ayudador. El Espíritu Santo es una de las bendiciones que hoy tenemos para poder, lo hemos visto, interceder, para poder nosotros tener esa bendición de que con gemidos indecibles intercede por nosotros. Es nuestro consolador, nuestro defensor y ayudador. Dice ahí, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu que llegó para quedarse. Esa bendición es la bendición de saber que Él no es el Espíritu que va y viene, sino que el Espíritu que llegó para quedarse. Pero también es el Espíritu que nos capacita. Lo habíamos leído este pasaje ahí en el capítulo 14, versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre os enviará en mi nombre, ¿qué va a hacer? Nos enseñará y nos recordará lo que ya nos ha dicho. Esa es la bendición del Espíritu Santo como persona, pero también como ese trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Pero también dice en el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo testifica de Jesús. Y lo sabemos. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te dice las cosas maravillosas que es Jesús. Cómo es tu Salvador. Cómo es aquel que intercede. Cómo es aquel que ora por ti. ¡Qué bendición! Saber todo eso cuando el Espíritu Santo te convence de eso. Pero también el Espíritu Santo, lo que leíamos, te redarguye, te convence, versículos 7 al 11. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y qué va a hacer? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El diablo ya fue juzgado y ya no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. El Espíritu Santo es el otro Jesús, como nos dice ahí en Juan, capítulo 14, versículo 16, cuando dice, y vendrá otro consolador, así lo dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro en griego significa con las mismas características con el consolador que ya estuvo. ¿Y quién es el que ya estuvo? Jesucristo. Y Jesucristo ahora dice, y vendrá otro consolador, otro igual, no os dejaré huérfanos, vendrá otro consolador. Y en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice así con respecto al Espíritu Santo, pero también con respecto a las otras dos personas. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hoy te invito. ¿Cuáles son las consecuencias del Espíritu Santo en nuestra vida? Es el Espíritu Santo que ya vino, Hechos 2 lo dice, y que está en el creyente ¿desde qué momento? Cuando creyó. Es el Espíritu que no se va, a diferencia del Antiguo Testamento, sino aun cuando el pecador comete pecado contra el Espíritu Santo ahí está. ¿Pero qué siente? Lo apaga al no hacer lo que debe hacer. Ahí en primera a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, podemos ver cómo el Espíritu Santo se entristece por no solamente por no hacer, dice, no apaguéis el Espíritu. En Santiago capítulo 4, versículo 16 y 17 también nos dice lo que muchas veces se nos olvida o pasamos muy por alto porque decimos, yo ya hice esto y aquello, pero te voy a decir algo, hay cosas que nos olvidan como esta, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Yo te invito, yo te animo. Qué triste cuando el creyente sabe lo que debe de hacer y no lo hace. Cuando aquel que conoce de Jesús no hace lo que le fue encargado. Yo no te puedo decir ahorita qué, pero eso es pecado. Lo entristece, aflige al hacer lo que no debe de hacer. Capítulo 4 de Efesios, capítulo 4:30 dice así, Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero lo más triste es que dice aquí, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La verdad del Evangelio se manifiesta a través del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Cuando quitamos todas esas cosas que entristecen al Espíritu Santo, pero también somos perdón para perdonar, como Dios nos perdonó a nosotros. Ahora, ¿qué sucede con el pecador? Porque ¿qué sucede cuando el pecador resiste al Espíritu Santo? Cuando el pecador, ya no los hijos de Dios, sino el pecador, cuando el pecador resiste al Espíritu Santo, dice aquí en el capítulo 12, versículo 31 de Mateo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. ¿Qué quiere decir? Ya no resistas al Espíritu Santo, que te está hablando, que te está redarguyendo, te está convenciendo para que seas tú un hijo de Dios, para que te arrepientas, para que reconozcas que necesitas tomar una decisión con respecto a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo habla y cada momento te recuerda y te dice y tú le resistes y tú no quieres aceptarlo. Te voy a decir algo, no habrá otra oportunidad. Dios espera convencerte. Y por último, capítulo 10, versículo 29 de Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hicieres afrenta al Espíritu de gracia? Hoy te invito, hoy te animo. Si tú eres hijo de Dios, ¿qué esperas?
¿Qué esperas para vivir en el poder del Espíritu Santo? Tú ya lo conoces quién es. Es una persona que tiene un propósito para santificarte, que tiene consecuencias el Espíritu Santo en nosotros cuando Él está en nosotros porque somos hijos de Dios. Pero tú que no quieres reconocer que eres un pecador y que necesitas pedirle perdón a Dios, hoy yo sé que si el Espíritu Santo nuevamente te está hablando, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete, pídele perdón y dile que quieres ser su hijo y arrepentido, acércate al trono de su gracia, convencido, movido por el poder del Espíritu Santo para pedirle perdón a Dios. Hoy queremos compartir esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, te rogamos, te pedimos que seas tú, Señor, el que haga la obra en cada uno de nosotros, en aquellos que somos tus hijos. Y queremos, Padre, que esa presencia de tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad en nosotros para cumplir esa obra para lo cual está en nosotros. Que nos convenza, que nos redarguya, que nos guíe, que nos recuerde, que nos enseñe, que nos capacite y que nos aparte de todo mal. Pero también, Padre, si alguien escuchó este mensaje y hoy fue redarguido, convencido por tu Espíritu Santo para caer de rodillas y pedir perdón por sus pecados, yo te ruego en el nombre de Jesús que seas tú el que hagas tu obra en él, para que a través de esa bendición él pueda ser llamado Hijo de Dios y dar testimonio de que ahora es diferente, porque vive cosas diferentes dentro de él. En el nombre de Jesús, consagro a ti la vida, tanto de uno como de otro. Amén, Padre. Amén.